are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Baudelaire sería un poeta que hace poesía, pero con un fuerte contenido filosófico. Y en relación a los temas, les diría, los temas que le interesa a Baudelaire tienen algo de la filosofía tradicional, pero están muy puestos en su época. Los tres grandes temas de Baudelaire son los de todos, ¿no? El amor, la muerte, sobre todo la muerte, y lo que hay en Baudelaire como poeta es algo muy típico de los artistas, y más de los artistas modernos. El tercer tema, es la modernidad. Es la modernidad, pero les decía esto, que hay otro tema que atraviesa la obra de Baudelaire, que es muy típica de los artistas, la autorreferencialidad. O sea, ¿qué hace un poeta? Habla de los poetas. Pero eso en Baudelaire está muy presente, está muy presente. Las condiciones de creación, de creatividad artística, ¿no? Baudelaire hace de su propia vida una obra de arte. Eso es una gran novedad. Es una gran novedad para el arte, ¿no? Porque lo saca de sí mismo al arte y lo lleva a un plano, digamos, de falta de marco institucional, que es hacer de nuestra propia existencia una obra de arte. Sigo con los juegos de palabras. O sea, si lo que hace Baudelaire es estetizar la existencia. Es como una proto-vanguardia para el que conoce algo de historia del arte, es un adelantado de lo que va a ser después el trabajo de las vanguardias artísticas en el siglo XX, esa necesidad de reconciliar el arte con la vida. No meter a la vida dentro del museo, sino destruir el museo y que el arte fluya en la vida cotidiana. Baudelaire es arte puro, pero no en lo que escribe, sino cuando respira, cuando camina, ¿sí? Cuando se pierde por las calles de París, cuando hace cualquier cosa, cuando no hace nada, cuando se siente agobiado por ese tedio de esa París que él siente que lo oprime permanentemente. Él está ahí todo el tiempo intentando ser creativo en las acciones. La poesía es una manera de manifestarlo, pero excede eso, ¿no? Hay una obra que él no llega a publicar en vida, un libro que lo bajan de internet, se llama Pequeños poemas en prosa. Aparece muchas veces con el nombre de el Spleen de París. Spleen, S-P-L-E-E-N. Hay esto que me está pasando es spleen, que es tedio. Tedio. ¿Sí? El spleen de París. Porque algo está pasando en París que le genera a Baudelaire una sensación tediosa. Palabra difícil, tedio, ¿no? No es fácilmente definible, pero hay una angustia muy profunda que necesita resolverse. ¿Cómo se resuelve una angustia? Se la vomita. Se la vomita, se la saca, no tiene resolución. ¿Y cómo se vomita? Bueno, escribiendo, pintando, cantando, construyendo, haciendo, ¿no? Expresando, palabra que significa sacar afuera, expresar. Entonces, pero el tema con el tedio, el spleen es eso, es esa sensación de tedio no por algo en concreto. El tedio del spleen es tedio por todo. O sea, estoy tedioso. ¿Qué significa? Nada me cierra. Todo me molesta. Me molesta, digamos, viajar, me molesta trabajar, me molesta hablar, me molesta escuchar, me molesta respirar, me molesta ser. Preferiría no estar. Me molesta pensar. Tedio existencial por todo, ¿no? Entonces, Baudelaire trata de comprender
una París, una ciudad, una Francia, es más urbano, ¿no? Un París, ¿no? Un París totalmente atravesado por el tedio. El motivo, la causa de ese tedio que siente el poeta nace en 1821, muere en 1867. Piensen la París de las revoluciones del 48. Estamos en 1840, 48, 1850, estamos ahí. Esa París que empieza a sentir, a vivir en sí misma las grandes transformaciones de una modernización que va cada vez más destruyendo todo lo viejo, lo tradicional, los vestigios clásicos de la París antigua. Empieza a sucumbir bajo la máquina, bajo la automatización, los nuevos objetos. Una fuerte revolución arquitectónica que va destruyendo, digamos, casas, edificios, viejos guetos, y se va conformando una París desde el diseño, un diseño urbano puesto más en función del capitalismo industrial, que necesita una ciudad acorde a su desarrollo. Pero eso genera una fuerte sensación de tedio porque hay algo que se derrumba, y de tedio porque hay algo nuevo que empieza a aparecer con tanta cantidad. Es tan impactante, es tan arrollador. Son tan arrolladoras las novedades que trae la modernidad que uno no sabe de dónde agarrarse y entonces no puede elegir. Hay algo en el tedio que tiene que ver con eso. Heidegger dice, la angustia es la reacción de lo humano frente a la nada. Está claro eso. Pero el tedio es la reacción de lo humano frente al todo, dice Heidegger. O sea, piensen que para nosotros las transformaciones tecnológicas de los últimos años nos parten la cabeza y uno hace lo que puede y más o menos, yo qué sé, la pilotea. Cuando terminó de entender bien cómo funciona un dispositivo, ya apareció otro, ¿no? Porque ya apareció otro que hay que empezar a entender y tiene más sofisticación y la mente nuestra fue formada en el siglo pasado, en una gran mayoría, entonces todo nos cuesta más. Bueno, piensen que la época de Baudelaire, uno dice, bueno, ahí no era para tanto. Yo les digo, no, era peor, porque utilicemos esta categoría de análisis, la diferencia entre una innovación incremental y una innovación radical. Nosotros estamos viviendo innovaciones incrementales. O sea, hubo un gran cambio con la informática, no cabe duda. Y ya puestos en la informática la cosa va cambiando y acá estamos. Fue fuerte el cisma cuando aparece la informática. Bueno, la época de Baudelaire es de innovación radical pura. A ver, no había electricidad y empezó a haber, incluso cuando Baudelaire escribe todavía no está la electricidad socializada. O sea, la revolución industrial, la del siglo XIX, es tremenda lo que genera como cambio. Cambian todas las zonas de la existencia, incluso, ustedes lo vieron en la clase pasada, cambian las formas de trabajar que hacen que, digamos, poblaciones enteras empiecen a migrar del campo a la ciudad, cambiando, digamos, su existencia cotidiana concreta. Entonces es muy fuerte el cambio que se vive en ese momento, ¿no? Y que modifica fuertemente de raíz la sensibilidad, la estética, la expresión, todo lo que empieza, todo lo que da en definitiva origen a la poesía, a la expresión. O sea, ese tedio, esa sensación
de un todo abrumador encuentra su drenaje en el arte. El arte se va a ir convirtiendo en esta época en eso, un drenaje, ¿no? Un drenaje que, si hacemos una línea de tiempo, gente, un drenaje que de ahí, de Baudelaire, 1850, pónganle, ¿sí? Creo que Las Flores del Mal es del 50, no me acuerdo. Después les digo, 57, pónganle una cosa así. De Las Flores del Mal, ese drenaje hacia la vanguardia dadaísta, principios del 10, son más o menos 50, 60 años donde ese drenaje se va profundizando, se va volviendo cada vez más basura, cada vez más decadente, hasta llegar el arte de la vanguardia a ser directamente, retomo la palabra de antes, un vómito, ¿no? Una necesidad, una expresión de reacción muy fuerte frente a la sociedad. El arte moderno es un arte de reacción, es un arte que sale, casi les diría, entre comillas, políticamente a pelearse contra una sociedad que está transformándose de una manera muy impactante para lo que esa sensibilidad puede soportar, y donde leer parte del mismo esquema, pero en vez de proponer una práctica política, propone una práctica poética. Entonces transforma el arte. Y por eso empieza a escribir lo que no se podía escribir. Digo, el gran problema de Baudelaire es que escribe poesías donde alaba a las rameras, a las prostitutas, a los lincheras, a la pobreza, a la miseria, al asco, al hashish, a la embriaguez, al opio, al vino. O sea, es uno de los que comienza a conformar, si quieren, llamémoslo de este modo, una estética de la fealdad, de una fealdad que es consecuencia directa de la modernización capitalista.